Así que les invito por favor a que me acompañen en las Escrituras, en el primer libro de Reyes, el capítulo 7, primer libro de Reyes. Vamos a leer el capítulo 7, versos 13 y 14, por favor, en el cual tendremos la posibilidad con la palabra del Señor de tener un fundamento de fe para nuestra vida. Dice la Escritura, primero de Reyes 7:13, y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, e Hiram estaba lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. ¿Cuál es tu pasatiempo? ¿Qué es lo que a ti te gusta hacer? ¿Qué es lo que sabes hacer y te gusta? Que puedes dedicarle tiempo para divertirte y aparte tienes el talento para realizarlo. Hay toda clase de cosas. A veces hay algunas cosas que incluso no son para mi gusto de lo más divertido, pero a algunos les gustan. Por ejemplo, no encuentro mucho la diversión en esto de coleccionar estampitas, por ejemplo. Se me hace así como, ya tiene 10,000. Y luego, o sea, ¿qué hacen o qué? Pero hay gente que le gusta, ¿verdad?, hacer eso. Hay toda clase de cosas que a veces acostumbramos y desarrollamos hobbies, pasatiempos, habilidades, por supuesto, acordes al diseño que cada uno de nosotros tiene. Y por supuesto que nos divertimos en ello, es una forma. Pero en la Biblia, cuando se presenta a un hombre como Hiram, se está hablando de alguien que no solo tiene un hobby, un pasatiempo, sino que tiene ciencia y don de Dios para algo específico. Tú tienes ciencia y don de Dios para algo específico. No solamente tienes la habilidad de divertirte, entretenerte, o la capacidad de trabajar y proveer sustento a tu casa, en el caso de los que son encargados de la economía de su hogar, sino que aparte hay una razón por la cual Dios te creó a ti como te creó. Y nadie va a poder hacer el trabajo que tienes que hacer tú. Estás hecho a la medida, a mano por Dios, especialmente para lo que Dios desea hacer contigo. Esto es lo que vamos a ver en la Escritura. Si ves a los que están ahí enseguida, son muy diferentes a ti, maravillosos por cierto, ¿verdad? Son Cristo mismo allí, este es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Voltéense a ver y véanse nada más qué belleza, ¿verdad? Bueno, alguno por ahí encontró mejor a un Cristo así como más parecido a la cruz que a la gloria, pero bueno, no importa. El hecho es que de todas maneras sigue siendo la iglesia gloriosa de Dios, ¿verdad? Y tiene talentos como miembros de este cuerpo, tiene talentos, dones, habilidades que Dios espera poner en práctica contigo y que este mundo necesita. El punto es darse cuenta exactamente de lo que se trata, de lo que debemos hacer. La Biblia habla de algunas biografías muy importantes, relevantes. Podríamos mencionar a Moisés y todo lo que ocupa en el Pentateuco, los primeros 5 libros, o a David, que es de quien más se habla en todo el Antiguo Testamento, o bien Pablo y todo lo que escribe la mayoría del Nuevo Testamento. Hay gente muy relevante en la Biblia, pero también hay algunos que están como escondidos, como que no se dice nada de ellos, como que aparecen un poco y se menciona algo y pareciera solo relleno de la historia. Hiram es uno de ellos. Pero cuando ponemos atención a lo que Dios dice de él, nos damos cuenta que no es un relleno en la historia, no es un extra, no es uno más por allí, sino que se trata de alguien relevante en la obra de Dios, importante. Y si bien su nombre no está en la marquesina con los grandes como David, como Moisés, como Pablo, de todas maneras está en la palabra de Dios como alguien fundamental en el reino de Dios. Hiram. En la Biblia se mencionan 2 Hirams diferentes que al solo compararlos nos permiten a nosotros darnos una idea de lo que nosotros debemos hacer o las opciones que tenemos de lo que puede pasar con nuestros talentos. Uno de ellos era Hiram, un rey. Este rey tenía el potencial, los recursos para ayudar con bienes a la edificación del templo de Dios. El otro Hiram no era rey, era hijo de una viuda que era israelita casada con un hombre de Tiro, de una nación pagana, y que había aprendido de su padre un oficio para trabajar con las manos y producir figuras que después se utilizarían en el templo de Dios. Esto es muy interesante, son 2 Hirams muy diferentes. El primer Hiram rey no es el mejor ejemplo, lo vamos a ver. El segundo Hiram es el que quiero que pongas mucha atención. Primero, mirando acerca de esto, el primer Hiram, el rey, él es un hombre que ve las cosas desde la perspectiva de un reino para él.
no comprende el reino de Dios. Por supuesto, podríamos decir, yo no me identifico con Hiram, el rey, porque yo no soy un rey o no estoy gobernando una nación. La realidad es que puede ser que estemos utilizando nuestros recursos para nuestro propio reino, y es ahí donde nos podemos parecer a Hiram. Este Hiram, por ejemplo, tiene una contribución tremenda, hace un convenio con Salomón para la edificación del templo, y la Biblia dice que agregó madera fina, carísima, y oro, dice la Escritura, cuanto quiso Salomón. Le compró oro y maderas finas cuanto quiso. Proveyó cosas impresionantes. Para darnos una idea, los querubines estaban hechos de oro macizo, que habrían de estar en el lugar santísimo. Más o menos, entre los dos, con las alas extendidas, tenían que abarcar un espacio casi de 8 metros. Entonces nos damos una idea de qué estamos hablando en cuanto a oro, ¿no? Imaginen unas esculturas de ese tamaño, en puro oro. Es evidente que se trataba de algo espectacular. Y todo el templo recubierto de oro por dentro era algo fuera de serie. Así que sin duda que fue una provisión tremenda. Fue bajo contrato. La Biblia nos habla acerca de poner a disposición de Dios nuestros talentos. El problema es que este hombre no lo hace por amor a Dios, ni al reino de Dios, ni a la obra de Dios. Él provee, él participa, él trabaja, es cierto, pero lo hace simplemente porque tiene un contrato que cumplir. Es todo lo que tiene que hacer. La Biblia nos dice, por ejemplo, dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. O sea, el poner a disposición de la obra de Dios nuestras capacidades. Tienes talentos que no sé si los estoy usando todos, pero tienes muchas habilidades. Tiro puso a disposición del reino de Dios, pero bajo contrato, bajo convenio. El punto de esto era, no amo a Dios, sino que simplemente tengo un pago por ello. Y en este sentido podríamos compararlo acerca de cualquier clase de trabajo que se tenga secularmente, al que tú te puedas estar dedicando. Y si te das cuenta, hay algunos que cuando salen a trabajar, cuando despiertan los lunes por la mañana, despiertas y dices, ¡qué maravilla el lunes! Voy a trabajar, gracias a Dios. No, no es así. Entonces, bueno, yo espero que sea lo normal, ¿verdad? Lo característico, que cuando tú despiertes, que digas, qué bueno, voy a ir a trabajar. Un día vino alguien conmigo y dijo, pastor, tengo demasiado estrés por mi trabajo, yo creo que voy a renunciar. Le dije, hermano, cuando se quede sin trabajo va a tener estrés, o sea, cuando no tenga trabajo, entonces vas a saber lo que es preocuparse. Tiene trabajo, dele gracias a Dios. Pero algunas veces se va a trabajar por el salario. Es decir, voy al trabajo porque tengo una paga y tengo una obligación, pero porque me están pagando. Si no me pagaran, no iría. Alguien dijo por ahí, qué tan malo no sea el trabajo que me tienen que pagar para que lo haga. O sea, no, la idea es que realmente estás trabajando para Dios aún en tu trabajo. O sea, cuando tú vas a trabajar para Dios, en donde quiera que estés trabajando, tú despiertas en la mañana emocionado porque vas a trabajar. Pero cuando tú estás trabajando por un pago, tú despiertas pesado porque tienes que ir a trabajar, que no es igual. Tiro, él tenía un contrato para dar los recursos para el templo, la casa de Dios, pero no tenía un corazón para Dios. Podemos como iglesia hacer todo lo que hace una iglesia y hacerlo bien y perfeccionarlo, y está bien, qué bueno. Pero podríamos hacerlo simplemente porque tengo una imposición, una carga, porque lo tengo que hacer, o porque tengo una pasión por el reino de Dios. Cuando tú tienes una pasión por el reino de Dios, no te cansas, no te ofendes, no te lastimas, no renuncias, no quieres dar la espalda, porque estás emocionado por el privilegio y la bendición de estar sirviendo a Dios. No solo traer recursos, te dices, gloria a Dios, hoy puedo hacer la voluntad del Señor, qué maravilla, hoy nos vamos a reunir este jueves y vamos a ir ahí en la noche, bendito sea Dios, ¿verdad? Y cancelaste el boleto del cine, no sé qué cancelaste, o la cena, y estás aquí porque tú tienes hambre y pasión en tu interior por algo más que religión, por algo más que costumbre, por algo más que pasar un buen tiempo. Te arde el alma por algo genuino del cielo. ¿Alguien me está entendiendo lo que estamos diciendo, verdad? Entonces, cuando vivimos de esa manera, estamos por encima simplemente de una obligación. Tiro, el rey, no era así. Ve la insatisfacción que él presenta. Por ejemplo, nos dice la Escritura que este hombre, cuando termina la construcción y da todo aquello, de pronto le pregunta o le dice a Salomón cuál es la recompensa, qué me van a pagar. Y Salomón, cuando le dice las ciudades que le son dadas, porque le dio unas ciudades, algunas ciudades, y cuando fue a verlas,
dijo, esto es como nada, o sea, esta es la paga. Se molestó, se enojó, le pareció una ofensa lo que le habían dado como recompensa. ¿Sabes? Hay diferencia entre esperar un galardón de Dios y esperar un salario. Cuando tú estás esperando un salario, puedes ofenderte si no es lo que querías. Por ejemplo, estás sirviendo en la iglesia y a lo mejor no te reconocieron tu trabajo, fuiste el que trabajó todo el tiempo y resulta que a la mera hora nadie se dio cuenta de que eras tú el que lo hacía y no te tomaron en cuenta a ti. Si esperabas eso como recompensa, te vas a lastimar. Sin embargo, si tú amas al Señor y estabas haciendo esto por pasión a Dios, entonces dice la Escritura que, como Moisés, que tenía la mirada puesta en el galardón, dice que despreció los tesoros de los egipcios porque tenía la mirada puesta en el galardón, en lo que Dios habría de pagarle. Dios era su deudor, entre comillas. En otras palabras, él tenía la seguridad de que Dios pagaría mucho mejor. ¿Alguien me comprendemos esto, verdad? Entonces, de eso estamos hablando. Tener la mente no en el pago como tal, aquí y ahora en el instante, sino tener la mirada puesta en las cosas eternas. La Biblia dice que si ponemos la mirada en las cosas temporales, desfallecemos, desmayamos. La depresión, la tristeza, la preocupación, toda esa clase de cosas que quitan el sueño, que te hacen vivir afanado, no es otra cosa sino tener la mente en las cosas temporales. Pero cuando tienes la mente en las cosas que no se ven, las eternas, en la fe en el Señor, entonces todo se transforma en algo glorioso y maravilloso. Y vivir la tierra es vivir el reino de Dios, no solo la tierra. Entonces de eso estamos hablando. El rey Hiram edificaba para Dios, pero él era bajo contrato. Él construyó o trabajó en la construcción del templo de Dios, pero también trabajó en la construcción de templos paganos y de palacios de reyes. Era lo mismo. Hacer una cosa o hacer otra era igual. Era cantar una alabanza a Dios o cantar alguna cosa de basura del mundo, era lo mismo. Total, era cantar. O sea, ¿el qué le importa? Él tiene contrato nada más, no tiene pasión por. Eso es muy diferente. Aquel que tiene realmente una vida para el Señor no necesita tener reglas externas que le pongan censura a lo que debe o no. Le arde el alma por Dios. Y él solo se autocensura porque le arde el alma. Esto estaba pasando en contrario con él. Te decía hace un momento en Primero de Reyes la desilusión que él tiene. El capítulo 9 verso 10 dice: aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, 20 años duró, la casa de Yahvé y la casa real, para las cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuanto oro quiso, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades. Fíjate cómo le pagaron 20 ciudades en tierra de Galilea. Salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, y no le gustaron. Y dijo: ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Esto de hermano es como con ironía, ¿no? Pues no queramos hermanos, o sea. ¿Nunca te han dicho eso? ¿Que no somos hermanos? Eso mismo hizo Hiram, ¿verdad? Que no somos hermanos, o sea, lo mismito. ¿Y eso qué es hermano? Dijo. Y entonces, y le puso por nombre la tierra de Kabul, que nombre que tienen hasta hoy. Kabul significa como nada. Como nada. Eso es lo que significa. O sea, le dieron 20 ciudades y dijo: es como nada. No me pagaron nada. ¿Cuánta gente se desilusiona en la fe porque esperaba fuera de lo que Dios quería darle? Porque esperaba cuestiones terrenales nada más. Es que yo fui a la iglesia, pero mi familiar no se convirtió, o no dejó el vicio, o mi hijo en esto o lo otro. Es que yo ofrendé, pero mi economía no mejoró. Es que yo serví en la iglesia, pero no solo no me lo reconocieron, sino que me removieron de ahí y pusieron a otro en mi lugar. Es que yo esto o lo otro y no me dieron. Entonces todo lo que he recibido es Kabul, es como nada. Te sientas así como nada. Y eso desanima, desilusiona. Y eso te quita la posibilidad de ser fuerte y seguir adelante. Pero tú no eres de los que retroceden, tú eres de los que perseveran, ¿verdad? Esta es una iglesia que persevera, que crece, que le dice a Dios: yo no soy de los que va a tomar las cosas como nada. Dios te amó. Si no nos diera nada, todo lo que hizo es suficiente. Si no nos volviera a pagar nada, tan solo por la cruz del Calvario, es más que suficiente. Estaríamos en deuda eternamente, aunque de aquí en adelante no volviera a haber recompensa. Jamás sabríamos decir como nada por aquello que ya hemos recibido. Te amó, te perdonó, te dio su vida, te dio vida eterna. Ahora tienes nombre de hijo y de heredero juntamente con Cristo. Ahora te espera un trono para sentarte a la diestra del Padre. Oye, tienes que decir: gracias Dios por todo lo realizado. Si no hubiera recompensa de aquí en adelante, ya estás enriquecido. Alguno podría decir amén, ¿verdad? Bendito sea Dios. Claro que sí, estas cosas ha hecho el Señor y así las tenemos que mirar.
Este era el Hiram malo, el Hiram rey, que solo trabajaba por una recompensa terrenal. El que nos interesa es el otro Hiram, el Hiram que es un hacedor de columnas. Fíjate qué interesante. Dice la escritura que era hijo de una viuda de Neftalí, su padre que trabajaba el bronce era de Tiro, es decir, estaba así mezcladón, por así decirlo. Pero era un hombre que era hijo de una mujer israelita y de un hombre de Tiro, del mundo pagano, pero aprendió de su padre a trabajar. Sabes que Dios te ha puesto en el mundo para desarrollar tus talentos y tus habilidades que va a necesitar en el reino de Dios. O sea, este hombre, Hiram, fue llevado, no el rey, el otro Hiram, fue llevado, estuvo entre los paganos, en el mundo, para aprender lo que se habría necesitar para edificar la casa de Dios. No estás en esa empresa solamente para saber algo, o pagar cuentas o traer pan a tu casa. Estás en ese trabajo para aprender las habilidades necesarias que la casa de Dios va a necesitar. Te fueron a entrenar allá. Aprendiste a hablar allá, aprendiste a trabajar allá, aprendiste a cantar, aprendiste a servir, aprendiste a hacer algo allá, porque en la casa de Dios hacía falta alguien exactamente como tú. Bendito sea Dios por ello. Ninguno va a llenar tu lugar. Debes tomarte de la silla y decir: Dios me ha llamado a mí, no a otro, a mí, me ha amado a mí, me preparó a mí. Eres único en tu especie, gloria a Dios, ¿verdad? Algunos va a decir gracias a Dios, pero gloria a Dios por ello. Dios te ha capacitado para esto. A Hiram lo prepararon allá. Es el plan de Dios. Moisés lo preparan en Egipto para luego ser un libertador de Israel. José lo preparan también para luego dar la mejor de la tierra donde se habría de formar el pueblo del Señor. Pablo es educado ante los pies de Gamaliel para luego ser quien habría de ser como el gran apóstol Pablo. Si tú miras la escritura, esto sucede una y otra vez. Apolos, aquel tremendo predicador, fue educado como orador en Alejandría para luego ser un gran predicador en la iglesia. Educados afuera para ser útiles dentro. Hiram fue educado en Tiro para ser útil en la obra de Dios. Tú fuiste educado allá afuera. En escuelas aguantaste cosas de evolución y de teorías y de gnosticismo y de ateísmo y cosas aguantaste allá afuera, pero aprendiste y tus oficios, tus talentos se desarrollaron porque la casa de Dios, la iglesia, necesita esos talentos. Porque tú lo vas a poner en práctica. Porque entre nosotros están los maestros y los predicadores y los servidores y aquellos que harán crecer la obra y los que la llevarán más allá, los hacedores de columnas. No serán otros. No es que de pronto Dios enviará un ángel. Hasta hoy no ha sido el plan de Dios enviar ángeles. Ha sido el plan enviar al Espíritu Santo a vivir dentro tuyo y hacerlo contigo. Gloria a Dios. Así que esto es lo que hace con él. Pero una vez que los prepara allá afuera, luego los saca de afuera. Porque prepara a Moisés en Egipto, pero no lo deja en Egipto, sino que lo tiene que descontaminar de Egipto. 40 años creyendo ser alguien, le da 40 años creyéndose nada en el desierto para que aprenda y luego venga a servir, a liberar al pueblo. Así funciona. Te mencioné a Pablo también, sí, educado a los pies de Gamaliel, pero luego habría de decir: todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Tenía que descontaminarse también en su momento. Te mencioné a Apolo, sí, Apolo fue educado como gran orador en la Alejandría, pero luego un matrimonio cristiano en la iglesia lo sentaría para enseñarle más atentamente el camino de salvación, dice la palabra. O sea, él necesitaba también aprender más adecuadamente el camino del evangelio. Entonces, es evidente que te prepararon afuera, pero para luego traer nada más las habilidades entrenadas y luego quitarte eso. Hace falta. En palabra viva, amados, no van a ser una iglesia en la cual estarás solo recibiendo. Tú vas a dar más de lo que vas a recibir. Constantemente vas a amar a otro, vas a bendecir a otro, vas a cuidar a otro. Todos se van a convertir como en las grandes iglesias, en las grandes familias, o sea, en las grandes iglesias como las grandes familias en las cuales nace el primer niño. Lo educa el papá y la mamá y le dan hasta clases especiales. Lo atienden, qué música, qué idiomas, que desde bebito, ¿verdad? Le dan motivación temprana, le llaman, y un montón de cosas. Nace el segundo, le dan un poquito menos esfuerzos. Nace el tercero y ya lo educa el mayor, ya no. O sea, como que ya ayúdame con tu hermano, ¿verdad? Ya no hay clases especiales, no hay motivación temprana, y ponle el biberón a tu hermano, ayúdame con él. O sea, así pasa. El cuarto se logra, como dicen en el pueblo, ya de pura gracia. Así salen, así es, así funciona. Las grandes iglesias crecen y se desarrollan no porque un padre espiritual esté al pendiente de cada uno. O sea, van a volver loco a René. Bueno, ya estaba un poquito, pero lo quiero como a hijo, por eso puedo hacer esa broma. Pero no va a poder. ¿Cuántos puede cuidar?
10, 20, 30, es bien eficiente, 100, wow, qué tremendo. La verdad es que se van a cuidar entre ustedes, se van a atender entre ustedes, van a poner sus talentos desarrollados para estar atendiendo a otros. ¿Y dónde está el hermanito? ¿Y dónde está fulano? Y voy por aquel y tengo que cuidar a este otro más. Y ayudarse unos a otros como hermanos mayores. No van a ser como el hermano mayor del pródigo que vino a reclamar porque su hermano había regresado y estaba enojado porque le hacían fiesta. No van a ser como los hermanos mayores de David que están molestos con David y dicen, has venido con un corazón perverso a ver la guerra, enojados con él. No, sino hermanos mayores como Jesús, que no se avergüenza de llamarte hermano, dice la palabra, y que es capaz de heredarte. Y lo que es de él, ponerlo a tu nombre también. Y que todo lo que pidas en su nombre te sea realizado. Gloria a Dios por ello. ¿No es maravilloso? De eso se trata. Tú fuiste educado afuera como Hiram en el mundo para venir a la obra de Dios, a servir a otros. Y de esta manera edificaremos la casa de Dios, la iglesia. Bendito sea Dios. Este hombre era hijo de una mujer viuda. Habla acerca de, en ocasiones, los mejores elementos de una iglesia son hijos de una mujer viuda, en el sentido de que no sabemos dónde naciste. A lo mejor alguno nació en alguna otra congregación, no sabemos en dónde. A lo mejor tuviste un desarrollo cristiano en donde alguien, te parió espiritualmente en algún lugar que no te atendieron. Me refiero a una célula, algún lugar por ahí, no te quedas, ni iglesia tuviste. Hijo de una mujer viuda, es decir, no hubo cuidado hacia ti. Probablemente pudo haber sucedido. Por cierto, en la Biblia algunas veces se toma el término viuda en forma positiva. Yo no entiendo eso, ¿por qué? O sea, ¿qué tiene de positivo que se muera el marido? O sea, no lo veo como algo. Pero la Biblia lo presenta así varias veces, ¿verdad? Yo espero que todas las hermanitas aquí presentes ninguna vez eso como positivo, ¿verdad? Ni un amén. Ni un amén, ¿verdad? Qué increíble, o sea. Todas así como que, pues sí lo quiero mucho, pero también lo puedo querer si está el del otro lado. Bueno, en fin, el hecho es, mira la contribución de Hiram. La palabra del Señor nos presenta que muy diferente al primer Hiram, el rey Hiram trajo oro y maderas preciosas, carísimo, el equivalente a 20 ciudades. ¿Cuánto habría de dar para que le pagaran con 20 ciudades? Y se le hizo poco. El segundo Hiram no trajo oro, tampoco trajo madera, pero era el que trabajó con sus manos formando, haciendo todo esto. Es impresionante eso. Esto es algo significativo. Su obra fue edificar las columnas, hacer la obra, el trabajo glorioso. No elogia la palabra al primero, al rey, pero sí elogia al segundo, al que trabajó ahí con sus manos, al que fue el que tuvo el talento para hacerlo. Me gusta mucho esta parte porque me presenta al respecto de un hombre que es capaz de poner a disposición de Dios aquello que sabe realizar, aquello que sabe hacer. Te lo digo de otra forma, como un ejemplo. Este hombre hizo columnas en el templo y había 2 columnas principales a la entrada que estaban huecas, eran de bronce. Las hicieron huecas con la habilidad de poner fuego dentro para ponerlas en la parte de arriba como al rojo vivo y provocar que cuando la gente viniera llegando, una especie como de alusión a la columna de fuego que había cuando Dios los guiaba en el desierto, una alusión a la gloria de Dios. El primer rey trajo materiales preciosos, el rey mejor dicho, pero Hiram no trajo materiales preciosos, pero hacía que todo el que viniera a la casa de Dios viera la gloria de Dios. No sé cuántos recursos tengas de talento, de habilidades, pero así tengas uno solo, que sea el conseguir que todo el que te conozca vea la gloria de Dios. Que todo el que te conozca diga, yo quiero estar en palabra viva por la gloria de Dios de esa persona. Porque ese es glorioso, porque ahí hay fuego, porque ahí hay presencia, porque ahí hay algo que vale la pena, que ahí hay algo que atrae, ahí hay algo que hace que vengan, hay algo que la gente pueda llegar. ¿Por qué? Porque hay un hacedor de columnas. Alguno está comprendiendo esto para decir amén, ¿verdad? Gloria a Dios. El Hiram anterior, el rey, se enojó por la recompensa. Este no. Al primero le hicieron mención y le dieron 20 ciudades. Al segundo nomás dijeron, y este trabajó con sus manos e hizo esto. Y ya no se menciona pago especial, no se menciona nada algo de gloria que le hayan dado. Mi pregunta para ti sería, ¿por qué haces lo que haces? ¿Se trata solo de congregarse o se trata de la gloria de Dios? ¿Se trata solo de estar o se trata de edificar la obra que Dios desea realizar? Es muy diferente, totalmente diferente. Un ejemplo, en el mundo cuando alguien está trabajando solo por el salario, como te decía hace un momento,
Es alguien que si es despedido y él considera que es injusto, va a demandar, va a pelear y va a demandar, y se van a ir a pleito. Digo, aquí no sucede porque ninguno de ustedes tiene rostro de contienda, todos se ven bien contentos, bien felices. Aquí todos se ven como que ninguno se atrevería a hacer algo así. Y si no voltean a verlos a gente bien pacífica, bien buena, nadie hace cosas así. Pero nos han contado que en otros lugares hay gente que sí hace eso, ¿verdad? Que puede hacer pleito y demanda y no sé qué. Ahora, obviamente, eso en el mundo son cosas que hace el mundo. Aquel que trabaja para Dios, pues ¿cómo habría de mandar al hombre si espera su recompensa de Dios? Desde luego, hablando terrenalmente, pero además, espiritualmente en el reino, algunos son semejantes a ellos en que luego demandan a Dios por su servicio y por no recibir lo prometido. No, es que no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué no vas a ir? Porque yo esperaba que Dios hiciera esto y no lo hizo. Ah, te debe. Demándalo, llévalo a juicio. O sea, qué ironía, ¿no? Te lo presento convenciéndote para servir a Dios, pero en realidad le perteneces. Fuiste comprado por precio. Le perteneces a Dios. Te creó y te recreó cuando te salvó. ¿No es maravilloso eso? Le perteneces. Bendito sea Dios. Entonces, recuerden que después de todo Jesús era judío, ¿no? Primero nos dijo que todo era gratis por gracia. Ya nada más entramos y lo dijo que todo era de él. O sea, en fin, pero bueno, sí sucede así. Sí sucede. No se le quitó a los judíos, sí sucedió. ¿Verdad que nos dijeron que era gratis? Cuando yo creía a Cristo me predicaron que me perdonaba gratis. Y yo entré y dije, gloria a Dios, y me convertí. Y bendito sea Dios, gracias Señor, me has perdonado. Conforme iba avanzando, resulta que se quedó con todo. Es judío, dije, no dejó de negociar. En fin, pero bueno, ese es otro punto. El hecho es que no seas como el Hiram que se incomoda cuando trabaja o hace algo, sino como el Hiram que está gozoso de poder edificar la casa de Dios, trabajar en ella, en todo lo que hagas, en todo aquello que puedas hacer. Hoy puede ser alguien así. Hoy existen columnas en la iglesia. Es muy diferente a hacer una piedra del edificio, a hacer una columna. Por ejemplo, si vemos los ladrillos de este lugar, podemos quitar uno de ellos y sustituirlo por otro y no pasa nada. Se va a volver a ver igual, no va a suceder nada. Todo este edificio va a estar perfectamente normal, no va a suceder nada. Pero si le quitamos esta esquina, este pilar, ¿quién sabe qué lío se nos va a armar? Va a ser un problemón. Porque no es lo mismo una piedra del edificio que una columna. El apóstol Pedro dijo que somos piedras de la casa de Dios, pero no todos son llamados columnas de la casa de Dios. Tú puedes ser una piedra del edificio o puedes ser una columna. Hiram, dice la Biblia, era un hacedor de columnas. Mi razón de estar hoy aquí es para invitarte a hacer mucho más que una piedra en el edificio de Dios y transformarte en una columna de la obra que Dios habrá de levantar en este lugar o en esta gloriosa iglesia. Transformarte en alguien que es fundamental, alguien que no puede ser removido, que no puede ser quitado, que no puede ser cambiado, que es una columna. Dice el apóstol Pablo que él miró, recibió la diestra de Pedro, de Jacobo y de Juan, dice, los cuales tenían reputación de ser columnas de la casa de Dios. Columnas, reputación de columnas. Bueno, algunos más tienen la reputación de los muebles y no se nota, pero ellos eran básicos. O sea, realmente columnas de la casa de Dios, gente necesaria, gente que sostiene el edificio, gente que hace que la obra de Dios sea fundamental. Este es Hiram, el que hace eso. Yo creo que entre nosotros Dios tiene gente que pueden constituirse en columnas de la casa de Dios, gente que sostiene a otros. Si tú quitas un ladrillo, a lo mejor se caen 2 o 3 ladrillos enseguida. Cuando alguien se remueve de la iglesia, a lo mejor golpea 2 o 3 nada más. Pero si quitas una columna, se viene el edificio abajo. La invitación por la cual Dios me ha traído a este lugar es para decirte que puedes ser una columna de la casa de Dios. Alguien que sostiene, alguien que puede tener fuerza o tener la espalda suficiente para la casa del Señor. Esto es maravilloso. No solo como te decía en un momento la reputación de casa de columna, sino ser una columna. Piénsalo así. Hay columnas que son como decorativas, es decir, no son de verdad. ¿Han visto, por ejemplo, esas decoraciones donde con nieve seca se pone así molduras muy bonitas y se parece, te recargas y se rompe la nieve seca? No era de verdad. Me sucedió, por ejemplo, ver en una ocasión en Ciudad Juárez que estaban trabajando algunas personas y había una columna, una moldura
que era de nieve seca, y mientras estaban arreglando algo, un trabajador no consideró que era nieve seca y la vio como si fuera una decoración fuerte, y se paró encima de ella y ¡fum!, se fue hasta abajo. Ya parecía que el quebrado no era la columna, era él, ¿verdad? Para colmo luego te los cobran como nuevos. Pero bueno, el hecho es que obviamente no podía sostener nada porque era decorativo. No has sido llamado a la iglesia para ser una columna decorativa. Fuiste llamado a la iglesia para ser una columna, porque vendrán cientos o miles detrás de ti. Te lo digo en serio. No vine a hablarte algo para entretenerte. Vine con un mensaje específico de Dios, reclutando gente que quiera levantar una gloriosa obra en Guadalajara, que traiga honor al nombre del Señor y que traiga salvación a miles de personas. Pero para esto necesita gente que diga: yo sí puedo ser una columna, no soy decorativo, yo soy alguien que puede ser bendición a otros. Me educaron en Tiro, vengo del mundo, aprendí allá afuera, mis oficios se desarrollaron allá, pero he dejado aquello, ahora estoy en la iglesia y puedo cuidar y sostener hermanos menores, puedo ayudar a otros, a todos aquellos que vendrán. No me preocuparé en deprimirme, enojarme, entristecerme, herirme, no me enfocaré en gastar la energía en estarme sanando yo mismo, sino que voy a cargar a aquellos que vendrán, porque este es mi placer. No por una recompensa como el rey de Tiro, sino con el placer y el privilegio de servir a Cristo. La recompensa vendrá en aquel día maravilloso, cuando el Señor diga: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y entonces vendrá la recompensa para ti. Alguno bendiga a Cristo y diga amén, ¿verdad? Bendito sea Dios. De eso te hablo. Por ejemplo, dice el Señor Jesús en Apocalipsis, hablando a una de las iglesias, le dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ve qué maravilloso. No todos son llamados columnas. Aquel que es columna dice: nunca más saldrá de allí. O sea, una columna nunca se mueve. Una columna es estable. Tengo algunos años de pastor. Yo sé que me ves bien jovencito, pero tengo algunos años de pastor. Bueno, mientras, por fe, no sean así. Mientras tengo el micrófono, es mi versión, ¿verdad? Sí. Entonces, pero la realidad es que tengo ya muchos años pastoreando y puedo saludar y sentir una alegría tremenda con algunas personas de los primeritos que llegaron. Es maravilloso cuando ves a alguien que pasaron los años y sigue sólido, y sigue estable, y sigue sonriendo, y sigue dando fruto, y sigue ahí siendo bendición. Porque esa es la gente que Dios dice: lo haré columna en la casa de mi Dios, nunca más saldrá de allí. En aquel día, si Dios recompensa aún un vaso de agua que es dado a aquel que es profeta, por cuanto es profeta, imagínate la recompensa del que es columna de la casa de Dios en aquel día. Quizá no tiene el nombre de Salomón, ni el nombre de aquel rey. A lo mejor solo es un nombre anónimo entre los demás y está en una pequeña lista. A lo mejor no lo notan, pero delante de Dios es tan glorioso como el principal de esa obra. Bendito sea Dios. Alguien debería bendecir a Cristo porque está entendiendo lo que estamos diciendo. De veras, bendice al Señor y di amén, ¿verdad? Dios puede hacer algo glorioso con nosotros. Sabes, cuando tú entras a un lugar, tú no te quedas viendo los ladrillos. Por lo general, cuando hay columnas en un sitio, columnas a la antigua, en la edificación de aquel tiempo bíblico, se hacían columnas enormes, grandísimas. Por ejemplo, las columnas del templo eran de 1,80 m de ancho por 8 metros de alto. Entonces, llegar y ver 2 columnas de bronce encendido, ardiendo, que medían 1,80 m de ancho por 8 metros de alto, pues era algo magno. Llegaba y nadie veía las piedras. Llegaban a ver eso y ¡wow! ¡Qué glorioso! Eso es lo tremendo de aquellos que son hechos columnas. Porque la gente sabe quién eres. Porque eres relevante. Porque eres importante. Te transformas en alguien necesario. Eres un testimonio de la gloria de Dios. Se pone a fuego adentro para ser alusivos a la gloria de Dios. Es un testimonio. La Biblia usa el término columna no solo como sostén, sino también como un testimonio. Por ejemplo, la mujer de Lot dice que mirando atrás se volvió una columna de sal como testimonio a su incredulidad. O sea, es un testimonio. Un testimonio en este caso sería de la gloria de Dios. ¡Qué maravilla eso! Cuando Jacob tuvo el sueño de la casa de Dios, hizo una columna de piedras y puso arriba la piedra principal y puso aceite sobre ella. Estaba dando un testimonio de la casa de Dios. Dios dice que puede ser columna eterna de la casa de Dios. Eso dice Apocalipsis, lo leímos. ¿Sabes lo que significa? Esta es tu recompensa a la invitación que Dios te hace hoy. Que eternamente
seas visto como el testimonio de la gloria de Dios. Que eternamente las criaturas celestiales volteen a verte y digan: ese es columna, ese es testimonio de la gloria de Dios. Porque cuando Dios hizo la invitación aquel día en Ciudad de Guadalajara, donde estaban un pequeño grupito y donde parecía que simplemente unos cuantos se reunieron a buscar, de pronto oí la voz de Dios. Y cuando oíste la voz de Dios, dijiste: sí, Señor, yo lo puedo hacer. Y cuando respondiste, en aquel día se tomará en cuenta aquello que has hecho. Esto es lo que Dios hace. Esto es lo que ¿cómo iba a pensar Mateo de un día de trabajo que pase un carpintero y le diga: sígueme, y esto le cambie la historia y pongan su nombre como fundamento de la ciudad de Dios? ¿Quién iba a pensar que hombres remendando redes oyeran simplemente: sígueme, y en ese día cambiaran su historia para ser transformados en fundamento de la obra de Dios? Imagínate lo que Dios hace. ¿Cómo puedes pensar si en este momento no me estás oyendo a mí, si no estás oyendo la voz del Espíritu Santo que habla a tu corazón y te dice: quiero escribir tu nombre en las crónicas del reino de los cielos por toda la eternidad, haciéndote columna en el templo, un testimonio de la gloria del Señor? ¿Qué tienes que hacer? Decirle: yo quiero. No te invito solo a ser salvo, ya reconociste a Cristo, te invito a algo mucho más. Te invito no a hacer una piedra al edificio, uno más. Te invito a transformarte en alguien fundamental de la obra de Dios. Habrá gente aquí que le diga a Dios: yo sí quiero, a mí me gustaría mucho ser parte de la gloria de Dios. Habrá alguien que diga: yo no solo quiero ser espectador de la gloria, yo quiero ser el quien lleva la gloria de Dios donde quiera que vaya. Si hay entre nosotros alguien que le gustaría eso, bendito sea Dios, que el Señor escuche tu voz al respecto. Claro que sí, es maravilloso eso. Las columnas hacen eso, las columnas sostienen. ¿Sabes? Las dos columnas que edificó Hiram tenían nombres. La Biblia dice que les pusieron nombres. Una de ellas se llamaba Jaquín, la otra se llamaba Boaz. Jaquín significa él establece. Boaz significa algo así como fortalecer, establecer y fortalecer. Esto es a lo que Dios te invita: transformarte en alguien que establece y que fortalece. Trae a otros a conocer a Cristo, pero luego los fortalece, los discipula, los hace crecer. Es maravilloso cuando eso sucede. Dios me ha bendecido predicando la palabra, pero la realidad es que yo no me iba a dedicar directamente a predicar la palabra. Yo estaba ayudando a mi pastor, simplemente era parte en la iglesia ayudándole a él. Y se le ocurre morirse, que no avisan. Eso no tiene sus planes, también tienen que avisarlo a uno, ¿verdad? Cómo se mueren de pronto. Y la iglesia nos solicita que si queremos participar, y cuando menos piensas, Dios está haciendo cosas maravillosas, tú dices: wow, ¿cómo es posible que podamos ser parte de algo tan glorioso? Simplemente porque estuviste allí cuando Dios estaba pasando lista. Y si hoy el Espíritu de Dios está pasando lista entre nosotros, buscando a alguien que pueda responder al Señor, y si oyes tu nombre entre la multitud, a lo mejor en tu conciencia, en tu espíritu, oye la voz de Dios que te está diciendo: he preparado un lugar específico para ti, porque no hay otro que haya aprendido lo que tú sabes hacer. Ninguno trabajará como tú, ni hará lo que tú puedes hacer. Es a ti a quien estoy buscando para realizar esta obra. Habrá alguien entre nosotros que está oyendo la voz del Espíritu Santo que le diga a Dios: sí, Señor, yo puedo responder y hacer la obra de Dios. Me gustaría un amén a eso. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pero si te rompes con 1 kilo de preocupación, si te deshaces con algo pequeño, si de pronto, no sé, dices: qué mal día porque el carro estaba con la llanta baja. O sea, ¿en serio? ¿Cómo habrías de ser columna si te puedes romper con poco? ¿Cómo habrías de sostener a otros cuando estás tan ocupado en ti mismo? ¿Cómo ser una columna que le puedan poner fuego, gloria adentro, si está llena, si no está vacía? Está tan llena de tanta necesidad, preocupación, dolor, aflicción, que no tiene espacio para la gloria de Dios. El llamado a ser columna de Dios implica que de pronto te vacías y digas: no interesa, todo esto que estamos viviendo no es para tanto. Lo glorioso es lo que Dios está haciendo. Ganarse el pan, hasta el más mundano se lo gana. O sea, trabajar allá afuera cualquiera. En serio, vivir. Una desgracia que dicen es que el hombre viva como si no se fuera a morir y luego se muere como si no hubiera vivido. Qué desgracia eso. Vivir solamente consumiendo y luego morirse. Te la pasaste toda la vida para sacar a tus hijos adelante. De pronto crecieron, les cerraron el ojo y se fueron.
tanto esfuerzo para eso. Eso era todo lo que había en la vida. Eso era todo, pagar cuentas, acumular recibos, deshacerse de ellos. Eso era todo en la vida. Realmente el trabajo al cual me crearon a mí. Vine a este mundo en una opción de 200 millones de personas. Cuando fuiste concebido, había 200 millones de personas diferentes que pudieron haber nacido. Y naciste tú. No puede ser una casualidad. Hay trabajo en el reino de Dios para ti, que solo tú puedes hacer. Y eres a ti a quien Dios creó desde antes de la fundación del mundo. Te amó para eso específicamente. Alguien bendiga a Cristo y diga amén, bendito sea Dios. No te puedes romper, ¿verdad? Sí, aplaude a Dios y di amén. No te rompas, no te deshagas. Tengo que ir concluyendo. La Biblia nos habla al respecto de lo que hace este Hiram, que además no solamente fue un hombre que edificó columnas, es decir, no solamente fue alguien que trabajó en el templo, edificó cosas relevantes en el templo como eran las columnas. Te lo voy a decir de otra manera. Imagínate que no solamente seas alguien que puede ser fuerte para sostener a otros, sino ser alguien que puede hacer columnas de otros. Imagínate tomar la vida de alguien más y formarlo y hacerlo fuerte. ¿No es glorioso eso? Porque hay una invitación a hacer piedras del edificio de Dios, hay otra para hacer columnas del edificio de Dios, y hay otra invitación para transformarte en un hacedor de columnas de la casa de Dios. Aquel que no solamente es fuerte para no romperse nunca y soportar la carga de la obra, sino aparte tiene la habilidad de formar a otros para que sean también igualmente gloriosos. ¿Qué área te gustaría? ¿Cuál de las tres partes te gustaría? ¿Una piedra más del edificio? ¿Una columna de la casa de Dios? ¿O un hacedor de columnas que no solamente sostiene, hace que otros sostengan? ¡Qué glorioso! Esto a mí me parece maravilloso. No solamente vas a consolarlo, lo vas a edificar. No solamente lo vas a levantar, lo vas a fortalecer para que pueda ser estable en la obra de Dios. No solamente invitas a alguien, lo disipulas, lo haces crecer. Esto es glorioso. Mi invitación esta noche fue esa. Podía haberte dado un mensaje motivador para hacerte sentir feliz. Podía haberte dado un mensaje que te ayudara a calmar la conciencia. Pero tengo la obligación de decirte que Dios está buscándote por nombre para reclutarte en el reino de los cielos. Y que realmente llegó el momento en el que definas que la vida, tu vida, se trata de mucho más que vivir. Se trata del reino de Dios. Es el momento de poner las manos en el arado y no voltear atrás. Hay algo glorioso esperándote. Me gustaría que te pusieras en pie si eres tan amable, por favor. Sé que has oído a Dios, estoy seguro que sí. Pero sí me es muy, muy importante que hoy le pudieras dar al Señor la respuesta audible a su palabra. Esta obra va a desarrollarse gloriosa y poderosamente. No es porque sí, va a suceder. Va a suceder. René no tiene idea a lo mejor de todo la relevancia de lo que vendrá. Has visto algo pero y crees que es grande, pero no has visto lo que va a ser. Pero es necesario que lo veas tú también y que participes de ello. Me gustaría que aquel que quisiera decirle a Dios, no quiero ser solo una piedra, yo realmente quiero ser alguien fundamental en la obra, que te atrevieras a levantar tus manos al cielo, que le dijeras a Dios, yo quiero. Es una invitación, yo quiero. No estás obligado, pero sí es una invitación formal de Dios para ti. Y ponle tu nombre a la invitación. Yo no conozco tu nombre, Dios sí lo conoce. Responde a Dios y dile, sí, Señor. Mi Dios, yo te ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que con cada vida que hoy dice sí a tu llamado, le bendigas. Primero, Señor, fortaleciendo su espalda y sus rodillas. Que nada lo rompa, que nada lo deprima, que nada lo desanime, que nada lo desilusione, que nada lo haga sentir defraudado, que en todo esté fuerte, sólido, estable, que le permita, Señor, ser del que no se queja, del que no se rompe, del que no da la espalda, del que jamás dice que no se puede. Permítelo ser la persona adecuada para ser guiado por tu Espíritu Santo, para crear una obra gloriosa y que esta ciudad conozca aún más tu gloria y que vuelva, oh Dios, a tener, Señor, la unción del Espíritu Santo que profetizaste desde su creación. En el nombre de Jesús, bendice esta tierra con cada uno de los que han levantado no solo sus manos, han levantado su alma, han levantado su espíritu, han dicho sí a tu llamado. Te ruego, Señor, que lo transformes en alguien sencillo,
en alguien que está dedicado a otros, en alguien que sostiene la obra, que ayuda a los demás. En el nombre de Jesús.